La nota secreta del doctor. Como mi familia intentó robarme todo, el doctor me deslizó una nota secreta que decía: no vuelvas a casa, huye. Esa noche descubrí que mi propia familia estaba planeando declararme demente para robarme todo lo que tenía. Pero lo que ellos no sabían era que yo guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Mi nombre es Isabel Moreno y tengo 72 años. Durante 47 años creí que había criado a un hijo amoroso. Gabriel llegó a mi vida cuando apenas tenía 3 años, un niño abandonado que mi esposo y yo adoptamos. Con todo el amor del mundo, le di todo: educación, cariño y años de sacrificio. Cuando mi esposo falleció hace 12 años, Gabriel se convirtió en mi única familia, junto con su esposa Carolina y mi nieta Sofía. Pero ese miércoles, durante lo que debería haber sido una cita médica de rutina, mi mundo se derrumbó. El doctor Fernando Vega, mi médico de confianza desde hace muchos años, me examinó como siempre lo hacía, pero algo en su comportamiento parecía extraño. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba mi presión arterial y evitaba el contacto visual directo. ¿Todo se ve bien, señora Moreno?, dijo con voz tensa. Sus análisis están perfectos. Su corazón está fuerte. Tiene muchos años buenos por delante. Mientras me levantaba para irme, lo sentí acercarse por detrás. De repente, mientras tomaba mi bolso, el doctor Vega deslizó discretamente un papel doblado en el fondo. Lo hizo tan rápido que casi no lo noté. Cuídese mucho, señora Moreno, dijo con una sonrisa forzada. Recuerde, la familia no siempre es lo que parece. Sus palabras me provocaron un escalofrío. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué me había dado esa nota tan secretamente? Salí del consultorio con el corazón acelerado, pero decidí no leer la nota hasta llegar a casa. Durante el viaje en taxi, 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. El doctor Vega nunca había actuado tan extraño. Era un hombre serio, profesional, que conocía a mi familia desde que Gabriel era adolescente. ¿Por qué me estaría dando mensajes secretos ahora? Cuando llegué a la casa, Gabriel estaba en la sala con Carolina y Sofía. Los tres hablaban en voz baja, pero guardaron silencio abruptamente cuando me vieron. Carolina tenía varios papeles en las manos que rápidamente escondió detrás de su espalda. ¿Cómo estuvo tu cita médica, mamá?, preguntó Gabriel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Todo bien, hijo? El doctor dijo que estoy en perfecto estado de salud, respondí, tratando de sonar normal. Carolina intercambió una mirada con Gabriel que no pasó desapercibida. ¿Por qué parecían tan decepcionados? ¿Acaso esperaban que el doctor me dijera que estaba enferma? Qué bueno, abuela, dijo Sofía, pero su voz sonaba extrañamente fría. Significa que tienes mucho tiempo por delante para disfrutar. Esa noche durante la cena, noté que mi familia actuaba muy extraño. Gabriel apenas me hablaba. Carolina respondía en monosílabos y Sofía evitaba mi mirada. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. ¿Pasa algo?, finalmente pregunté. No, mamá. Todo está bien, respondió Gabriel rápidamente. Solo estamos cansados. Después de cenar, subí a mi habitación con el corazón pesado. Definitivamente algo estaba pasando y la nota del doctor comenzaba a cobrar sentido. Con manos temblorosas, saqué el papel de mi bolso y lo desdoblé. Lo que leí me dejó sin aliento. Señora Moreno, su familia estuvo aquí ayer. Carolina me preguntó sobre su estado mental y si podría certificar que necesita cuidados especiales. Quieren internarla en un asilo. También preguntaron sobre su herencia y bienes. No vuelva a casa. Huya. Doctor Vigue, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Mi propia familia. El hijo que crié con tanto amor. La nuera a quien traté como mi propia hija. Mi nieta, que siempre fue mi adoración. De repente, todo cobró sentido. Las miradas extrañas, los susurros, los papeles escondidos. No estaban decepcionados porque yo estaba en buena salud. Estaban furiosos porque el doctor no había cooperado con sus planes. No pude dormir esa noche. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Permanecí despierta, escuchando, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que la familia por la que había sacrificado todo ahora conspirara contra mí? A las 2 de la madrugada, escuché voces en la cocina. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta de mi habitación. Podía escuchar claramente a Gabriel, Carolina y Sofía hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto como para entender cada palabra. El maldito doctor no quiso cooperar, dijo Carolina con irritación. Le expliqué que la vieja está perdiendo la cabeza, que a veces no reconoce a nadie, que deja la estufa encendida, pero insistió en que está perfectamente bien. Tranquila, amor, respondió Gabriel. Encontraremos otro doctor, uno que esté dispuesto a firmar los papeles que necesitamos. ¿Pero qué hacemos con ella mientras tanto?, preguntó Sofía. Yo ya reservé mi lugar en la universidad en España. Necesito ese dinero ahora, no en 5 años, cuando finalmente muera de vieja. Sofía, no hables así, la regañó Gabriel, aunque sin mucha convicción. Aunque tienes razón, necesitamos actuar rápido. La casa vale casi $500,000, y con su pensión y ahorros podríamos vivir cómodamente hasta que
hasta que muera, terminó Carolina fríamente. Mira, yo no me uní a esta familia para cuidar a una vieja senil. Me casé contigo porque pensé que heredarías pronto, pero ya pasaron 12 años y ella sigue aquí gastando nuestro dinero. ¿Nuestro dinero? Repetí en silencio, sintiendo que la rabia comenzaba a crecer en mi pecho. Todo mi dinero, ganado con el sudor mío y de mi difunto esposo. Ellos lo veían como propio. Mañana voy a hablar con el abogado, continuó Gabriel. Voy a preguntar si podemos declararla incompetente sin un médico. Tiene que haber una manera. Si eso no funciona, añadió Carolina, siempre podemos hacerle la vida imposible hasta que ella misma decida irse a un asilo. Quitarle la televisión, no cocinarle, tratarla como lo que es, una carga. Mamá, no seas tan cruel, dijo Sofía. Pero luego añadió, aunque la verdad es que yo ya estoy cansada de fingir que la quiero. Siempre está ahí, metiéndose en nuestras conversaciones, preguntando por qué llegamos tarde. Es insoportable. Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra la pared, sintiendo como mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Estas eran las personas por las que había trabajado 18 horas al día cuando Gabriel era pequeño, por las que había renunciado a mis sueños, a mis amistades, a mi propia vida. ¿Recuerdan mis 15 años? Continuó Sofía. Me compró ese vestido horrible verde y me obligó a usarlo. Todas mis amigas se rieron de mí. Desde ese día juré que algún día me las cobraría. Lo que más me molesta, añadió Carolina, es que siempre está presumiendo de qué buena madre fue, de todo lo que sacrificó por Gabriel como si fuera una santa. Pero la verdad es que lo adoptó porque no podía tener sus propios hijos. Lo usó para llenar su vacío. Ya basta, dijo Gabriel. Pero su voz sonaba cansada, no indignada. Miren, en una semana voy a hablar con ella. Le diré que encontramos un asilo muy bonito, que sería mejor para ella estar con gente de su edad. Y si se niega, usaremos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Preguntó Sofía. De hacer que realmente pierda la cabeza, respondió Gabriel fríamente. Cambiarle sus medicamentos, esconderle sus cosas, decirle que hizo cosas que no hizo. En un mes, cualquier doctor certificará que está mentalmente enferma. El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo. No solo querían robarme, querían destruir mi mente, mi dignidad, mi cordura. Querían convertirme en lo que decían que ya era. Es perfecto, dijo Carolina emocionada. Una vez que esté internada, tendremos acceso a todas sus cuentas. Podemos vender la casa, cobrar su pensión y disponer de todo sin que nadie nos moleste. Exacto, confirmó Gabriel. Lo mejor es que nadie sospechará nada. Para el mundo exterior, somos la familia perfecta, cuidando amorosamente a una abuela enferma. Se rieron. Los tres se rieron mientras planeaban mi destrucción. Regresé a mi habitación con las piernas temblando, pero con algo nuevo creciendo dentro de mí, determinación. No iba a permitir que me hicieran esto. No iba a ser la víctima indefensa que ellos creían que era. Me senté en mi cama y comencé a pensar. El doctor Vega me había advertido que huyera, pero yo no era de las que huyen. Era de las que pelean, y tenía recursos que mi familia desconocía. Verán, lo que Gabriel, Carolina y Sofía no sabían era que mi difunto esposo, Ricardo, había sido un hombre muy previsor. Antes de morir, había establecido un fideicomiso secreto con más de $2 millones, del cual yo era la única beneficiaria. Este dinero provenía de inversiones inteligentes que Ricardo había hecho a lo largo de los años. También teníamos una propiedad en la costa que Gabriel desconocía, registrada bajo mi nombre de soltera, y varias cuentas bancarias en diferentes instituciones que nunca había mencionado a nadie en mi familia. Creía que solo tenía la casa donde vivíamos, mi pensión mensual y tal vez $50,000 en ahorros. No tenía ni idea de que yo era, de hecho, una mujer con recursos considerables, y había guardado ese secreto precisamente por esto, para protegerme de la codicia. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Preparé el desayuno como siempre, sonreí como siempre, me comporté como la dulce abuela que ellos esperaban que fuera. Pero por dentro estaba planeando mi contraataque. Lo primero que hice fue llamar al doctor Vega desde un teléfono público cerca del mercado. Doctor, gracias por la advertencia, le dije. Necesito que me haga un favor. Necesito que documente oficialmente que estoy en perfecto estado de salud, tanto física como mentalmente. Quiero exámenes completos, evaluaciones psicológicas, todo lo que pueda servirme legalmente. Por supuesto, señora Moreno, respondió el doctor. Si me permite sugerirle, debería consultar con un abogado especializado en derecho de familia. Lo que su familia está planeando es un delito grave. Seguí su consejo. Esa misma tarde, tomé un taxi al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Pedí hablar con la socia principal, la licenciada Daniela Ruiz, una mujer de 45 años con fama de ser implacable en casos de abuso a personas mayores. Le conté toda la historia, la nota del doctor, la conversación que había escuchado, los planes de mi familia. La licenciada Ruiz me escuchó con atención, tomando notas detalladas.
Señora Moreno, dijo finalmente, lo que su familia está planeando constituye conspiración para cometer fraude, abuso de personas mayores y potencialmente secuestro si intentan internarla contra su voluntad. Pero necesitamos pruebas sólidas. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones de audio o video de sus conversaciones. Documentos que muestren sus intenciones. Cualquier intento de manipular su medicación o sus documentos legales. Puedo conseguir esas pruebas. Afirmé con determinación. La licenciada Ruiz me explicó que lo primero que debíamos hacer era proteger mis activos. Me ayudó a transferir discretamente el dinero de mis cuentas bancarias conocidas a nuevas cuentas a las que solo yo tenía acceso. También modificamos mi testamento para asegurar que, si algo me pasaba, mi fortuna iría a organizaciones benéficas en lugar de a Gabriel. Luego me enseñó cómo usar una pequeña grabadora de audio que podía esconder en mi ropa. No es ilegal grabar conversaciones en su propia casa cuando usted es parte de ellas, me explicó. Estas grabaciones serán admisibles en un juicio. Durante los siguientes días, me convertí en una espía en mi propia casa. Grabé cada conversación sospechosa, cada plan que discutían cuando pensaban que yo no estaba escuchando. Documenté cada vez que Carolina servía mi comida de manera extraña. Cada vez que Gabriel revisaba mis papeles personales. Cada comentario cruel que Sofía hacía cuando creía que yo no podía oírla. Una semana después de descubrir su plan, Gabriel finalmente se acercó a mí con su propuesta, mamá. Dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan claramente, Carolina y yo hemos estado pensando. Tal vez sería bueno para ti considerar mudarte a un lugar donde puedas tener más compañía, gente de tu edad. ¿Te refieres a un asilo? Pregunté, fingiendo confusión. No es un asilo, mamá. Es una residencia de lujo. Tiene jardines, actividades, enfermeras disponibles las 24 horas. Sería perfecto para ti. Pero yo estoy bien aquí, hijo, respondí mansamente. Esta es mi casa. Vi la frustración cruzar brevemente su rostro antes de que recuperara su compostura. Mamá, seamos honestos. Ya no eres tan joven. A veces olvidas cosas. El otro día dejaste la estufa encendida. Eso era mentira. Yo nunca había dejado la estufa encendida, pero ahora entendía que estaban comenzando su campaña de hacerme parecer incompetente. ¿Dejé la estufa encendida? Pregunté, dejando que mi voz sonara insegura. No recuerdo eso. Los ojos de Gabriel brillaron con satisfacción. Ves, mamá, por eso necesitas cuidado profesional. Nosotros te amamos, pero no podemos estar contigo las 24 horas del día. Durante las siguientes semanas, aumentaron su campaña. Comenzaron a esconder mis cosas y luego fingían sorpresa cuando yo las buscaba. Cambiaron los canales de mi televisor y me dijeron que yo lo había hecho. Mezclaron las etiquetas de mis medicamentos para confundirme. Pero yo estaba grabando todo. Cada manipulación, cada mentira, cada intento de hacerme dudar de mi propia cordura. Una noche, mientras cenábamos, Gabriel dejó caer la bomba, mamá. Hemos tomado una decisión, anunció con falsa solemnidad. La próxima semana vamos a llevarte a ver la residencia de la que te hablamos. Ya hicimos una reservación para ti. ¿Y si no quiero ir? Pregunté suavemente. La máscara de Gabriel se resbaló por un momento. No es una opción, mamá. Es lo mejor para todos. ¿Quieres decir lo mejor para ti? Lo confronté, dejando que mi voz se endureciera por primera vez. El silencio en la mesa fue absoluto. Carolina dejó caer su tenedor. Sofía me miró con ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Preguntó Gabriel lentamente. Me puse de pie, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Dije que es lo mejor para ti, Gabriel. Para ti, para Carolina y para Sofía. Porque una vez que yo esté fuera del camino, podrán vender mi casa, tomar mi dinero y vivir la vida que siempre han querido a costa mía. Mamá, ¿de qué estás hablando? Gabriel intentó sonar inocente, pero su voz tembló. Sé todo, dije con calma. Sé que fueron a ver al doctor Vega para que me declarara incompetente. Sé que están planeando internarme contra mi voluntad. Sé que han estado robándome dinero poco a poco, falsificando mi firma en cheques. Y sé que planean cambiar mis medicamentos para hacerme perder realmente la cabeza. El rostro de Carolina se puso blanco como el papel. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Terminé su pregunta, porque he estado escuchando cada conversación, cada plan, cada cosa horrible que han dicho sobre mí. Y lo he grabado todo. Gabriel se levantó bruscamente de su silla, tirándola al suelo. No puedes probar nada. ¿No puedo? Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo y reproduje uno de los audios. Sus propias voces llenaron el comedor, discutiendo cómo hacerme parecer loca, cómo tomar mi dinero, cómo deshacerse de mí. Eso es ilegal, gritó Carolina. No puedes grabarnos sin nuestro permiso. En mi propia casa, cuando las conversaciones me involucran directamente, es perfectamente legal, respondí. Mi abogada me lo confirmó. ¿Tu abogada? La voz de Gabriel se quebró. Sí, mi abogada. La licenciada Daniela Ruiz. Tal vez has oído hablar de ella. Es conocida por destruir a personas que abusan de los ancianos. Sofía comenzó a llorar. Abuela, yo solo.
Tú solo querías mi dinero para tu universidad en España, la interrumpí. Sé exactamente lo que querías, Sofía. Lo dijiste con tus propias palabras, necesito ese dinero ahora. No en 5 años, cuando finalmente muera de vieja. Mamá, podemos explicarlo, intentó Gabriel, pero yo levanté mi mano para detenerlo. No quiero tus explicaciones, quiero que los tres salgan de mi casa. Ahora. ¿Tu casa?, gritó Carolina. Esta también es la casa de Gabriel. Él tiene derechos. No, no los tiene, respondí con una sonrisa fría. Esta casa está únicamente a mi nombre, y a partir de este momento, están oficialmente desalojados. Si no se van voluntariamente, en las próximas 24 horas, haré que la policía los saque por la fuerza. Gabriel me miró con un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. Eres una vieja amargada, escupió. Te cuidamos todos estos años y así nos pagas. ¿Me cuidaron?, repetí con incredulidad. Ustedes no me cuidaron. Planearon robarme, enfermarme mentalmente y enterrarme como si fuera basura que necesitan esconder. Eso no es cuidado. Eso es abuso. Después de todo lo que hicimos por ti, gritó Carolina, ¿todo lo que hicieron por mí? Mi voz subió de volumen. Yo les di un techo. Yo pagué la educación de Sofía. Yo compré el auto que conducen. Yo subvencioné su estilo de vida durante años. ¿Y qué recibí a cambio? Traición. Durante los siguientes días, viví en una casa llena de tensión. Gabriel, Carolina y Sofía buscaron desesperadamente un abogado que pudiera revertir mi desalojo. Pero cada uno les decía lo mismo, yo tenía todo el derecho legal de echarlos de mi propiedad. Intentaron negociar. Carolina vino a mi habitación llorando, suplicando perdón. Lo siento mucho, señora Moreno, sollozó. Fue un error terrible. Estábamos bajo mucha presión financiera y no pensamos con claridad. ¿No pensaron con claridad durante meses mientras planeaban destruirme? Respondí fríamente. Eso no fue un error, fue malicia deliberada. Gabriel intentó un enfoque diferente. Mamá, piensa en Sofía. Es tu nieta. ¿Realmente quieres arruinar su vida? Yo no estoy arruinando su vida, respondí. Ella arruinó la suya al participar en su plan. Las acciones tienen consecuencias. Sofía, sorprendentemente, fue la única que no intentó negociar ni suplicar. Simplemente me evitaba, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación y cuando nuestros caminos se cruzaban, desviaba la mirada. El día que finalmente se fueron, no hubo despedidas emotivas. Gabriel cargó sus maletas en el auto, sin decir una palabra. Carolina me lanzó una última mirada de odio puro, y Sofía simplemente se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté en mi sala, por primera vez en semanas, sin sentir esa opresión en el pecho. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pacífico, no amenazante. Pero mi batalla no había terminado. Solo había comenzado. Una semana después, Gabriel y Carolina intentaron impugnar mi capacidad mental en los tribunales. Su abogado argumentó que mi decisión de echarlos era evidencia de demencia senil, que una persona en su sano juicio no rompería con su familia de esa manera. Pero yo estaba preparada. La licenciada Ruiz presentó los exámenes completos del Dr. Vega que mostraban que yo estaba en perfecto estado de salud mental. Presentó las grabaciones de audio donde ellos discutían sus planes, y presentó evidencia de los cheques falsificados que habían estado usando para robar de mi cuenta. El juez no solo desestimó su caso, sino que ordenó una investigación criminal por fraude y abuso de personas mayores. Pero entonces descubrí algo aún más perturbador. Mientras revisaba mis documentos financieros con mi abogada, encontramos algo alarmante. Gabriel no solo había estado falsificando cheques, había intentado obtener una hipoteca sobre mi casa sin mi conocimiento, usando documentos falsificados con mi firma. Esto es mucho más grave de lo que pensábamos, dijo la licenciada Ruiz. Esto es un intento de robo de identidad y fraude hipotecario. Podría enfrentar cargos federales. ¿Qué tan lejos había llegado?, pregunté. Según estos documentos, estaba a 2 semanas de completar el fraude. Si no lo hubiéramos descubierto, habría tomado una hipoteca de $300,000 a tu nombre. Tú habrías sido responsable de pagarla, y él habría tenido el dinero. La magnitud de su traición me golpeó nuevamente. No solo querían mi casa y mis ahorros. Querían endeudarme, arruinarme financieramente, dejarme sin nada. Tomé una decisión en ese momento. No iba a seguir siendo la víctima. Iba a contraatacar con toda la fuerza de la ley. Licenciada Ruiz, dije con determinación, quiero presentar cargos criminales. Todos los que sean posibles. Quiero que enfrenten las consecuencias de cada una de sus acciones. La abogada sonrió. Estaba esperando que dijeras eso. Durante las siguientes semanas construimos un caso meticuloso. Cada cheque falsificado, cada documento fraudulento, cada grabación de audio, cada testimonio del Dr. Vega, todo se convirtió en parte de un caso criminal contra Gabriel y Carolina. Sofía fue incluida como cómplice menor debido a que tenía solo 18 años y no había participado directamente en los fraudes financieros, aunque sí había estado al tanto de los planes.
pero entonces sucedió algo inesperado. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Abuela? Era la voz de Sofía, sonando quebrada y asustada. Necesito hablar contigo, no tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente. Por favor, suplicó. Estoy embarazada y no sé qué hacer. Mis padres me echaron cuando les dije. No tengo a dónde ir. Sentí un conflicto desgarrador dentro de mí. Esta era la nieta que había conspirado contra mí, que había dicho que estaba cansada de fingir que me quería. Pero también era una chica de 18 años, asustada y sola. ¿Por qué me llamas a mí? Pregunté. Después de todo lo que dijiste. Porque me equivoqué, dijo Sofía, y por primera vez sonaba genuina. Fui cruel, egoísta y horrible. Y ahora entiendo lo que es sentirse sola y traicionada, porque mis propios padres me abandonaron en el momento en que más los necesitaba. ¿Y qué quieres de mí? Nada, respondió, y escuché lágrimas en su voz. Solo quería disculparme. Querías que supieras que lo siento de verdad. ¿Y qué? Que entiendo si nunca me perdonas. Hubo un largo silencio. Parte de mí quería colgar el teléfono y olvidar que esta conversación había sucedido. Pero otra parte de mí, la parte que había criado a esta niña desde bebé, la parte que recordaba sus primeras palabras y sus primeros pasos, esa parte se negaba a abandonarla. ¿Dónde estás? Pregunté finalmente, en la estación de autobuses. Iba a tomar un bus a casa de mi amiga en otra ciudad. Quédate ahí, voy por ti. Cuando llegué a la estación y vi a Sofía sentada en una banca con una pequeña maleta, mi corazón se rompió un poco. Se veía tan joven, tan asustada, tan perdida. Cuando me vio, comenzó a llorar. Lo siento tanto, abuela, sollozó cuando llegué hasta ella. Fui terrible contigo. Sí, lo fuiste, dije honestamente. Pero todos merecemos una oportunidad de enmendar nuestros errores. Durante el viaje de regreso a casa, Sofía me contó todo. Cómo Gabriel y Carolina habían sido abusivos con ella durante años. Cómo la habían presionado para participar en sus planes contra mí. Como cuando finalmente tuvo el valor de decirles que estaba embarazada y que quería tener el bebé, la habían echado de casa, llamándola una vergüenza, ellos querían que abortara, me explicó. Dijeron que un bebé arruinaría sus planes. Pero yo no quiero hacer eso. Quiero tener a mi bebé, aunque eso signifique hacerlo sola. No estarás sola, dije, sorprendiéndome a mí misma. Si realmente has cambiado, si realmente te arrepientes, puedes quedarte conmigo. Pero bajo mis condiciones. Lo que sea, dijo rápidamente. Primero, terminarás la preparatoria. Segundo, irás a terapia para trabajar en todo lo que has pasado. Tercero, me ayudarás con el caso contra tus padres. Necesito que testifiques sobre todo lo que viste y escuchaste. Sofía sintió sin vacilar. Lo haré. Todo. Ellos merecen enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. En las semanas siguientes, Sofía se convirtió en mi testigo estrella. Como había estado presente en muchas de las conversaciones donde Gabriel y Carolina planeaban sus crímenes. Su testimonio era invaluable. También descubrimos algo más. Sofía nos mostró mensajes de texto entre ella y su madre donde Carolina le daba instrucciones explícitas sobre cómo hacer que yo pareciera confundida frente a otros. Le decía que moviera mis cosas del lugar, que me hiciera preguntas capciosas frente a visitas, que fingiera preocupación por mi salud mental frente a vecinos. Ella me dijo que, si yo no cooperaba, me cortaría toda mi ayuda financiera para la universidad, explicó Sofía. Tenía miedo. Sé que eso no justifica lo que hice, pero necesitas entender que ellos me manipularon también. Con cada nueva revelación, el caso contra Gabriel y Carolina se fortalecía. La licenciada Ruiz trabajaba incansablemente, construyendo un caso que no solo probaba el fraude financiero, sino también el abuso psicológico sistemático. Una tarde, mientras Sofía y yo tomábamos té en la sala, me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente la abuela. Tengo que preguntarte algo, dijo con nerviosismo. ¿Por qué me ayudas después de todo lo que te hice? Pensé cuidadosamente antes de responder, porque vi algo en tus ojos cuando me llamaste desde esa estación de autobuses. Vi arrepentimiento genuino, y porque creo que la gente puede cambiar si realmente lo desea. Pero principalmente porque recordé que eras apenas una niña cuando todo esto comenzó. Tus padres te enseñaron a valorar el dinero sobre las personas. Yo quiero enseñarte algo diferente. ¿Qué quieres enseñarme? Quiero enseñarte que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias. Está en vivir con integridad, en poder mirarte al espejo sin vergüenza, en saber que tus acciones están alineadas con tus valores. Tus padres te fallaron al no enseñarte eso. Pero no es demasiado tarde para aprender. Sofía comenzó a llorar nuevamente. No merezco tu bondad. Quizás no, respondí honestamente. Pero todos merecemos la oportunidad de convertirnos en mejores personas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta oportunidad? Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Gabriel y Carolina fueron formalmente acusados de múltiples cargos: conspiración para cometer fraude, abuso de personas mayores, falsificación de documentos, intento de robo de identidad y fraude hipotecario.
Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero el fiscal estaba decidido a llevar el caso a juicio. Este caso es importante, me explicó el fiscal. Hay miles de personas mayores que son abusadas por sus propios familiares cada año. Necesitamos enviar un mensaje de que esto no será tolerado. Mientras esperábamos la fecha del juicio, mi vida comenzó a cambiar de maneras que nunca imaginé. La historia de mi caso se había vuelto pública. Y comencé a recibir cartas de otras personas mayores que habían sufrido abusos similares por parte de sus familias. Una carta en particular me conmovió profundamente. Era de una mujer de 80 años que escribió: gracias por tener el valor de pelear. Durante años, mi hijo ha estado robándome, pero yo tenía miedo de denunciarlo porque pensaba que nadie me creería y que terminaría completamente sola. Tu historia me dio el valor para hablar. Ahora estoy trabajando con un abogado y por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida. Decidí que quería hacer más que solo ganar mi propio caso. Quería usar mi experiencia para ayudar a otros. Con la ayuda de la licenciada Ruiz, establecí una fundación para ayudar a personas mayores que enfrentan abuso financiero o emocional por parte de sus familias. Sofía se convirtió en mi asistente en la fundación. Mientras terminaba su preparatoria, dedicaba sus tardes a responder llamadas de personas que necesitaban ayuda, a organizar recursos, a conectar víctimas con abogados especializados. Me gusta hacer esto, me dijo un día. Siento que estoy compensando, aunque sea un poco, por el daño que causé. No es solo compensación, le dije. Es crecimiento. Estás convirtiéndote en la persona que siempre debiste ser. Finalmente llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno. Había reporteros, otras víctimas de abuso familiar que habían venido a mostrar su apoyo, y curiosos que habían seguido el caso en las noticias. Cuando entré al tribunal, vi a Gabriel y Carolina sentados en la mesa de la defensa. Gabriel había perdido peso y tenía profundas ojeras. Carolina lucía demacrada y nerviosa. El estrés de enfrentar años en prisión había cobrado su precio. La fiscal presentó el caso de manera magistral. Mostró las grabaciones de audio, donde planeaban hacerme perder la cordura. Presentó evidencia de los cheques falsificados. Explicó la conspiración con el prestamista hipotecario, que Gabriel había intentado sobornar para procesar documentos fraudulentos. Pero el momento más impactante vino cuando Sofía subió al estrado como testigo de la fiscalía. Señorita Sofía, le preguntó la fiscal, ¿puede decirnos qué escuchó cuando sus padres discutían sus planes para su abuela? Con voz firme y clara, Sofía narró cada conversación, cada plan, cada traición. Describió cómo habían planeado cambiar mis medicamentos, cómo habían calculado cuánto dinero obtendrían de mi muerte, cómo habían decidido culparla a ella si todo salía mal. Cuando terminó de testificar, el silencio en el tribunal era ensordecedor. Vi a varios miembros del jurado secándose lágrimas de los ojos. El abogado defensor intentó desacreditar a Sofía, sugiriendo que estaba mintiendo para obtener dinero de mi señorita. ¿No es verdad que está embarazada y necesita dinero?, preguntó agresivamente. Sí, estoy embarazada, respondió Sofía con dignidad. Sí, necesito ayuda, pero no estoy mintiendo para obtenerla. Estoy diciendo la verdad porque es lo correcto. ¿Y no es conveniente que su abuela le prometiera ayudarla financieramente a cambio de su testimonio? Mi abuela no me prometió dinero a cambio de mi testimonio, respondió Sofía firmemente. Me ofreció apoyo porque finalmente tuve el valor de hacer lo correcto. Hay una diferencia. Cuando fue mi turno de testificar, subí al estrado, sintiendo el peso de todas las miradas del tribunal sobre mí. Señora Moreno, me preguntó la fiscal, ¿puede decirnos cómo se sintió cuando descubrió los planes de su familia? Me sentí como si hubiera vivido una mentira durante 47 años, respondí. No solo me traicionaron, me hicieron cuestionar cada momento de amor que pensé que había compartido con ellos. Me hicieron preguntarme si alguna vez fui algo más que un obstáculo entre ellos y mi dinero. ¿Y cómo se siente ahora? Ahora me siento libre, dije, mirando directamente a Gabriel. Libre de las mentiras, libre de la manipulación, y libre de la obligación de amar a personas que nunca me amaron verdaderamente. El abogado defensor intentó hacerme parecer como una mujer vengativa y adinerada que estaba exagerando la situación. Señora Moreno, ¿no es verdad que tiene millones de dólares que nunca mencionó a su familia? Es verdad que tengo recursos de los que ellos desconocían, admití. Pero esos recursos no justifican que conspiraran para volverme loca, robar mi identidad o falsificar documentos legales. ¿No cree que su familia merecía saber sobre ese dinero? ¿Merecía?, repetí con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por planear mi internamiento forzoso? ¿Por robarme durante meses? ¿Por traicionarme de la manera más cruel posible? El juicio duró 7 días. Al final, el jurado deliberó durante solo 3 horas antes de regresar con un veredicto unánime. Culpables de todos los cargos. Gabriel fue sentenciado a 14 años de prisión por conspiración, fraude, falsificación de documentos y abuso de personas mayores. Carolina recibió 12 años por los mismos cargos.
Más cargos adicionales por fraude hipotecario. Cuando el juez leyó las sentencias, Carolina se derrumbó llorando. Gabriel simplemente miró al frente con expresión vacía. Después del juicio, mientras salíamos del tribunal, una reportera me preguntó, «Señora Moreno, ¿siente que se hizo justicia?» «Siento que se hizo justicia legal», respondí. Pero la verdadera justicia fue descubrir quién era yo realmente antes de que fuera demasiado tarde para disfrutar el resto de mi vida. 8 meses después. Compré una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Es más pequeña que mi casa anterior, pero está llena de luz y tiene un jardín precioso donde Sofía y yo pasamos nuestras tardes. Sofía terminó la preparatoria con honores y decidió quedarse con el bebé. Ahora está estudiando trabajo social, inspirada por todo lo que pasamos juntas. Dice que quiere especializarse en protección de personas mayores. Abuela, me dijo hace unas semanas, mientras trabajábamos en el jardín, ¿alguna vez te arrepientes de haber adoptado a papá? No me arrepiento de haberlo adoptado, respondí, acariciando las flores que habíamos plantado juntas. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Aprendí que la verdadera familia no se define por la sangre ni por los años compartidos. Se define por el respeto mutuo, la lealtad genuina y el amor incondicional. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada por la traición. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ahora, a mis 73 años, estoy viviendo la vida más plena que jamás haya tenido. Viajo, leo, tengo nuevas amistades y sobre todo, tengo una relación genuina con mi nieta, quien se ha convertido en la hija de mi corazón que siempre quise tener. Gabriel y Carolina han intentado contactarme desde la prisión varias veces, pero sus cartas van directamente a la basura, sin abrir. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca deben volver a abrirse. Cada noche antes de dormir, agradezco por 3 cosas, por el Dr. Vega, quien tuvo el valor de advertirme, por mi propia fuerza, que no sabía que tenía, y por descubrir que los finales también pueden ser comienzos si tienes el valor de escribir tu propia historia. La bondad sigue siendo importante en mi vida, pero ahora la practico con sabiduría. Ayudo a otras personas mayores que enfrentan situaciones similares. Apoyo a Sofía en sus estudios y he creado una fundación para prevenir el abuso de personas mayores. Pero más importante que todo eso, finalmente aprendí a amarme a mí misma tanto como amé a todos los demás durante toda mi vida. El bebé de Sofía nació hace 2 meses. Es una niña hermosa a la que llamó Isabel como yo. Cuando la sostuve por primera vez, sentí que la vida me estaba dando una oportunidad de empezar de nuevo. De ser la bisabuela que nunca pude ser la abuela que pensé que era. Quiero criarte diferente, le susurré a la pequeña Isabel mientras la mecía en mis brazos. Quiero enseñarte que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Quiero enseñarte que la verdadera fortaleza está en defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Y quiero enseñarte que nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir que vales menos de lo que realmente eres. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. Serás la mejor bisabuela del mundo. No lo sé, respondí honestamente, pero sé que lo intentaré, y esta vez lo haré de la manera correcta, con límites saludables, con amor que no sea ciego. Y con la sabiduría que gané de la manera más difícil. Mi historia se ha convertido en un símbolo para muchos. La fundación que creé ahora ayuda a más de 100 personas mayores cada mes. Hemos logrado procesar más de 50 casos de abuso familiar. Hemos recuperado millones de dólares para víctimas de fraude. Y lo más importante, hemos devuelto la dignidad a personas que pensaban que la habían perdido para siempre. Pero no todo ha sido fácil. Hay días en que me siento sola. Hay momentos en que veo una familia feliz en el parque y siento una punzada de dolor por lo que perdí. Hay noches en que me pregunto si hice lo correcto al denunciar a Gabriel. Sí podría haber habido otra manera, pero luego pienso en todas las personas que me han escrito agradeciéndome por darles valor. Pienso en Sofía, quien se transformó de una joven egoísta en una mujer compasiva y fuerte. Pienso en la pequeña Isabel, quien crecerá en un ambiente de honestidad y respeto. Y sé que tomé la decisión correcta. La semana pasada, recibí una carta de Gabriel desde la prisión. Por primera vez, la abrí. Decía, «Mamá, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que hice. No espero que me perdones. No espero que me creas. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo el alcance de mi traición. La terapia obligatoria en prisión me ha ayudado a ver que nunca te vi como una persona real, con sentimientos y necesidades. Te vi como un medio para un fin. Y eso fue imperdonable. No te pido nada. Solo quería que supieras que, por primera vez en mi vida, estoy genuinamente arrepentido. Tu hijo, Gabriel». Leí la carta varias veces. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería responder, abrir un diálogo, intentar reconstruir algo de lo que se había roto.
pero la parte más sabia de mí. La parte que había aprendido las lecciones más difíciles. Sabía que algunas cosas están demasiado rotas para ser reparadas, y que está bien dejarlas rotas. Guardé la carta en un cajón y seguí adelante con mi vida, porque eso es lo que aprendí al final, que seguir adelante no significa olvidar. Significa elegir no permitir que el pasado defina tu futuro. Significa reconocer el dolor, aprender de él y luego soltarlo ahora. Cuando me siento en mi jardín con Sofía y la pequeña Isabel. Cuando trabajo en la fundación ayudando a otros. Cuando viajo a lugares que siempre soñé ver. Siento algo que no había sentido en décadas. Paz genuina. No es la paz ingenua de mis primeros años con Gabriel, cuando pensaba que el amor familiar era automático e inquebrantable. Es una paz más profunda, ganada con esfuerzo, forjada en el fuego de la traición y el dolor. Es la paz de saber que sobreviví, que no solo sobreviví, sino que prosperé, que convertí mi dolor en propósito, que transformé mi tragedia en un movimiento que está ayudando a Miles. Y esa, mis queridos oyentes, es la lección más valiosa de todas, que no importa cuán oscura se vuelva tu vida, no importa cuán profunda sea la traición, siempre tienes el poder de elegir cómo responder. Puedes elegir ser víctima o puedes elegir ser sobreviviente. Puedes elegir quedarte amargada o puedes elegir crecer más fuerte. Puedes elegir cerrar tu corazón o puedes elegir abrirlo a nuevas posibilidades, más sabias pero no menos hermosas. Yo elegí la fortaleza, elegí el crecimiento, elegí la sabiduría, y elegí vivir el resto de mis días no en la sombra de lo que perdí, sino en la luz de lo que gané. Respeto propio, dignidad, propósito, y la comprensión profunda de que el amor verdadero comienza con amarte a ti misma. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de resiliencia. De dolor, pero también de sanación. De pérdida, pero también de renacimiento. Y si mi historia puede enseñarte algo, espero que sea esto: nunca permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te haga sentir que no mereces respeto, dignidad y amor. Porque lo mereces. Todos lo merecemos. La bondad es hermosa, pero la bondad sin límites es autodestrucción. El amor es poderoso, pero el amor que ignora el abuso es complicidad. La familia es importante, pero la familia que te daña no merece tu lealtad, y nunca es demasiado tarde para defender tu valor, para reclamar tu vida, para escribir un nuevo final en tu propia historia. Porque al final, la verdadera victoria no está en vengarte de quienes te hicieron daño. Está en negarte a permitir que ese daño defina quién eres. Está en levantarte cada día y elegir vivir con integridad, dignidad y propósito. Esa es la victoria que nadie puede quitarte. Esa es la libertad que vale más que todo el dinero del mundo. Y esa, queridos oyentes, es la lección más valiosa de todas. Fin.